Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Amén. Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, déjenme transmitir ese saludo que nuestro Maestro nos enseñó, que es de paz a vosotros. Nuestro Dios nos ha permitido una vez más un sábado, en el cual vemos que siempre debemos de tomarlo como un privilegio. Y así, mis hermanos, les invito que entonemos la alabanza número 74, que lleva como título Dulce Comunión. Alabanza número 74. Cantemos, hermanos. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Como bien sabemos que dice en su inicio, dulce comunión, la que gozo ya. Sabemos que en este momento, esta comunión que estamos viviendo, en este preciso momento, con este culto, pues hermanos, debemos de sentir con grande gozo. Debemos entonar todas estas alabanzas, pues cantándolas de corazón, ya que esa es la forma en la cual nuestro Dios se agrada de cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, pues les invito a que vengamos vamos a entonar alabanza número 23. Que lleva como título Dulce Oración, y después de esta alabanza vamos a venir en palabras de oración. Cantemos, hermanos. Dulce
dulce oración de toda influencia mundana. Elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración. Dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esa tierra de aflicción, consuelo y gozo será. Hasta el momento en que veré brancar las puertas de Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Amén. Como bien había dicho, hermanos, en este momento hagamos esa preciosa oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Grandes son tus maravillas, Señor. Tú que creaste todo ser viviente, a ti clamamos en este momento. Primeramente dándote las gracias por todo lo bueno que tú haces en nuestra vida, por todo lo que tú permites en nuestra vida. Te agradecemos. Por ello, una muestra de que te agradecemos de corazón, primeramente son nuestras actitudes, nuestra obediencia hacia ti. Y de igual manera, pues, en este momento, venir ante a ti y dirigir esa súplica hacia ti. Por eso, pues, Padre, te damos las infinitas gracias por este momento que tú nos permites. Y así de igual manera, te damos la gracia por este espacio que nos permites en este momento de poder platicar contigo. Y por ello, Padre, pues sabiendo que hemos entonado esta preciosa alabanza, que nos daba un muy buen consejo, en el cual, Padre, nos decía, por fe, espero recibir esa divina bendición. Y por eso en este momento, por fe, esperamos recibir todo lo que quizás en lo más íntimo de nuestro corazón te pedimos. Pero en este momento
por fe esperamos de que tú nos ayudes a poder realizar este culto de la mejor manera y así agradarte por medio de estas alabanzas, que no dudamos que todas estas alabanzas las entonamos de todo corazón. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, pues luego de que hayamos realizado esta oración, le damos gracias a nuestro Dios, ya que Él nos ha permitido este espacio. Sí, hermanos, vamos a seguirle adorando a Él. Y así les invito a que entonemos la alabanza número 270. Alabanza número 270. Alabanza número 270 que lleva como título Una vez más. Cantemos, hermano. Señor, quisiera contemplar tu rostro una vez más y decirte que te quiero y por qué no una vez más. Sí, me haces tanta falta cuando tú no estás aquí. No te separes nunca más de mí, no, por favor, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, porque la flor no crecerá si no estás tú para cuidar y alimentar su interior. Si no estás tú, si no estás tú, Señor, oh, mírame, quisiera verte una vez más, decirte una vez más lo que te hago de verdad. Una vez más. Una vez más. Amén. Hemos entonado esta preciosa alabanza reconociendo, hermanos, pues que, como dice, Señor, quisiera contemplar tu rostro. Sabemos que en este momento hemos contemplado su rostro, esperando, hermanos, que aprovechemos este espacio y nos olvidemos de todas aquellas cosas, pues que quizás nos alejan en este momento de su presencia, y debemos de estar en estos momentos
dedicados hacia Él. Por eso, mis hermanos, les invito a que sigamos adorando a nuestro Dios y que lo hagamos siempre, como digo, siempre lo hagamos de corazón, ya que a nuestro Dios le agrada a ello. Por ello vamos a entonar la alabanza número 187, que lleva como título Dulce tu ley. Alabanza número 187. Cantamos, hermanos. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. Las delicias sin paz, Señor, sería mi meditación. Como bien esta alabanza nos recalca que esa ley de nuestro Dios es dulce. Por eso, hermanos, les pido que se pongan de pie, ya que después de esta preciosa lectura que tendremos, pues vamos a tener ese privilegio, hermanos, de poder escuchar
esos 10 divinos mandamientos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Así tendremos la otra lectura, que se encuentra en Deuteronomios. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Amén. Con mucha reverencia escucharemos en este momento esos 10 divinos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, luego de que hemos tenido ese privilegio de poder haber escuchado esos 10 divinos mandamientos, vamos a entonar la alabanza número 167, que se titula Adelante, adelante. Alabanza número 167. Cantemos, hermanos. La real enseña ufanos de esperar, oh soldado de la cruz, el pendón glorioso en alto levantar, en
adelante, marcha el soldado de Jesús, con lealtad al Rey ardiente fe, adelante con la cruz, pregonar las nuevas de la redención, ver la sangre de Jesús, quien al mundo brinda plena salvación, en el norte cuenta cruz, adelante, adelante, marcha el soldado de Jesús, con lealtad al Rey ardiente fe, adelante con la cruz, el esplendoroso en alto lugar, que podemos divisar, el glorioso Rey del cielo volverá a reinar de mar a mar. Adelante, adelante, marcha el soldado de Jesús, con lealtad al Rey ardiente fe, adelante con la cruz. Amén. Como bien esta alabanza nos dice, adelante, adelante, y que siempre sigamos adelante con la cruz. Por eso en estos momentos, hermanos, sabemos que cada alabanza nos trae un consejo, y este consejo es que nunca nos quedemos estancados, sino al contrario, que vayamos progresando, y que estos 10 mandamientos que acabamos de escuchar, y no solo ellos, sino que todos los preceptos que existen en la Biblia, debemos de cumplirlo, así como a nuestro Dios le agrada, ya que es cumpliéndolo de la mejor manera. Así, mis hermanos, pues vamos a ir entonando alabanzas. Y así les invito a que entonemos la alabanza número 97, que lleva como título Un día Cristo volverá. Alabanza número 97. Cantemos, hermanos. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltará más, como se fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo, él ha de orar, el Rey vendrá y con los suyos reinará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo, velar y orar.
vendrá y con lo suyo reinará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera así. Pronto ha de triunfar y gozar tu rasgo eres siempre aquí. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre libera a su pueblo. Verá llorar, el Rey vendrá y con lo suyo reinará. Amén. Lo que dice esta alabanza es una realidad, ya que sabemos que un día Cristo volverá. Pero para ello, para nosotros recibirle, debemos de estar en un estado en el cual, pues, debemos de dejar todas esas cosas malas, ya que sabemos que esas cosas malas solo nos alejan de nuestro Dios. Por eso debemos de ir buscando siempre el ir cambiando. Pero sabemos que al momento en el cual nosotros queremos cambiar, necesitamos escuchar esos consejos para así saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Así que en este momento, hermanos, vamos a entonar la última alabanza. Después de esta alabanza, pues quedará ese espacio para nuestro hermano Saúl Pinto, ya que será él el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. La alabanza que cantaremos será la alabanza número 53, que lleva como título La voz de Jesús. Cantemos, hermanos. Yo escucho en Jesús dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, cedo que todo de tu amor deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, te acode a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto del dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Amén. Como había dicho anteriormente, hermanos, en este momento quedará nuestro hermano Esaú Pinto para darnos así a conocer esa meditación de la palabra de nuestro Dios.
Carísimos y amados hermanos en el Señor, amistades que están pendientes de las transmisiones, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Hermanos, en esta mañana, después de haber entonado cánticos al Creador, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle continuidad, hermanos, a una serie de estudios que traemos. Hemos venido hablando acerca de muchos temas de carácter evangelístico y hoy no es la excepción, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema titulado Dios es amor y no condena a nadie. Y no como una afirmación, sino como un pensamiento que escuchamos en muchas personas. Cuando se le habla de la palabra de Dios, dicen, bueno, yo lo que siento es que Dios es amor y Él no va a condenar a nadie. Hermanos, hoy queremos revisar este tema a la luz de las Escrituras. ¿En qué consiste con respecto a esto de el juicio, con respecto al destino final de los impíos? Hermanos, voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego revisamos el tema en cuestión en esta mañana. Acompáñenme, por favor, hermanos. Bendito y eterno Dios, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, y Dios de todos aquellos que gracias a tu inmenso amor y misericordia hemos sido redimidos con esa sangre preciosa de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos también llamarnos hijos tuyos, Señor. Hoy también podemos tener esperanza. Podemos sentirnos también nosotros acreedores de las promesas, como está escrito. Bendito Dios, gracias por darnos esta oportunidad y ayúdanos, Señor, a obedecerte para mostrarte con ello que realmente estamos muy agradecidos contigo. Soberano Padre, en esta mañana vamos a estudiar tu palabra. Quiero pedirte, mi Dios, que permitas que podamos abrir el libro sagrado, podamos revisar tu palabra, podamos encontrar el consejo tuyo para cada uno de nosotros. Habla a nuestra vida, Señor. Enséñanos lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta mañana. Señor, ese pensamiento de muchas personas con respecto a esa destrucción que está escrita. Señor, hoy vamos a tratar de entender lo que tú quieras. Abre nuestros sentidos, usa mis labios y abre el corazón de todos los que estamos escuchándote. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a abrir el libro sagrado. Como les decía, hermanos, vamos a estudiar un tema, son temas evangelísticos, hermanos, porque estos pensamientos, estas palabras, quizás las hemos escuchado en más de una ocasión. El término de decir, cuando usted habla de un juicio final a aquellas personas a quien se evangelizan, quizás escuchamos estas palabras y dicen, mire, yo lo que siento es que Dios es amor y Él no va a condenar a nadie. Él me conoce que soy pecador, Él conoce que soy débil y no creo que me condene. Hermanos, hoy vamos a revisar esto, vamos a tratar de entenderlo. Vamos a buscar en el libro de Primera de Juan, hermanos. Vámonos a el libro de Primera de Juan y ahí va a estar nuestra lectura bíblica, hermanos. Y vamos a buscar
en el capítulo 4 de Primera de Juan, y vamos a tener nuestra lectura del versículo 4 hasta el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 16. Dice de la siguiente manera: Hijitos, vosotros sois de Dios y voy a volver a repetirnos. Dice la palabra de Dios: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos como a unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, está en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Mis hermanos amados, pudimos darnos cuenta de las palabras que en su momento expresaba Juan, el discípulo amado. Y él decía estas palabras de inicio: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Hermanos, yo quiero que analicemos lo que hoy hemos leído, porque Juan en su escritura nos explica y nos dice que, versículo 6 nos dice: nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos, y menciona el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá, hermanos? Nos damos cuenta que Dios
ha dejado al hombre a su libre decisión. Dios, y lo hemos dicho en más de una ocasión, hermanos, Dios bien pudo haber creado al hombre y dadole mandamientos y lo pudo haber casi obligado a que lo cumpliera. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Dios creó al hombre, le dio mandamientos, pero le dijo, decidí qué vas a hacer. Desde el principio lo vemos, hermanos, que le dijo, allí está todo lo que podés hacer, pero te prohíbo que hagas esto. Te prohíbo que comas del fruto de este árbol. Y lo dejó a su libre decisión. Por supuesto, su decisión, sus acciones iban a marcar su futuro. Sus acciones iban a marcar prácticamente lo que iba a suceder el mañana. Entonces, si el hombre hubiese obedecido a Dios siempre, pues no hubiese tenido las consecuencias que tuvo. Pensemos en esto. Si el hombre hubiera seguido el camino de la justicia y de la verdad y de la obediencia, pues felizmente hubiera vivido eternamente en aquel lugar tan bello, el Edén. Pero como el hombre escogió el camino de la desobediencia a Dios, entonces le trajo consecuencia. Y su consecuencia fue lo que el Señor le dijo: el día que de él comieres vas a morir. Porque el hombre empezó a pecar. Entonces, Dios desde el principio de la creación, o podríamos desde el fin de la creación, Dios ha dejado al hombre a su libre decisión. Y va a depender de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer nuestro porvenir. Entonces, el apóstol Juan está diciéndole a la iglesia, vámonos hoy a la iglesia, y está diciéndonos, bueno, hay dos tipos de espíritus. Está el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que tenga el espíritu de error, pues no le va a oír, porque no tiene a Dios, porque ha seguido el camino de la desobediencia, porque a lo mejor se ha apartado tanto de Dios que hoy ya no quiere ni siquiera tenerlo en su noticia. Se ha corrompido en sus acciones. Entonces, hermanos, de esta manera Juan nos está hablando. Y nos dice, por ejemplo, el versículo 7. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y aquí nos vamos a centrar, hermanos. Nos vamos a centrar en este término. Juan nos está diciendo, carísimos, amémonos unos a otros. Nos está diciendo que nosotros estamos en un nivel para con Dios de una alta estima. Somos delante de Dios extremadamente valiosos. Él nos ama profundamente, hermanos. Pero nos dice Él, ¿qué vamos a hacer nosotros como reacción a ese amor incondicional de parte de Dios? Lo que vamos a hacer es, bueno, también nosotros recíprocamente vamos a amarnos unos a otros. Carísimos, digo, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
porque Dios es amor. Y esto, hermanos, ha llevado a que la humanidad, al escuchar estas palabras, y encontramos quizás en muchos lugares, encontramos escrituras donde dice Dios es amor. Y eso la Biblia lo dice y nosotros lo sentimos y lo creemos, que Dios es amor. Incluso la palabra nos enseña que es por su misericordia que nosotros no hemos sido consumidos. Y es por su amor que está permitiendo un espacio de tiempo a la humanidad. A nosotros nos está permitiendo un espacio de tiempo. Nos está, dice Pedro, nos está haciendo paciencia. Está siendo paciente con la humanidad. ¿Por qué? Por su amor. Es por su amor que Él, al ver la condición del hombre, desde el principio, al ver la condición del hombre, una condición de pecado, y que el pecado fue en ascendencia, y que la Biblia nos dice de que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Y luego el pecado pasó a todos los hombres la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos. Y eso nos hizo estar en enemistad con Dios, destituidos de la gloria de Dios. Nos llevó a tener enemistad con Dios. Pero el inmenso amor, el amor inimaginable de Dios, incalculable, lo llevó a enviar a su Hijo único para que Él muriera en lugar de aquellos que estábamos condenados a muerte. Y no hablo de la muerte literal, sino de la muerte eterna. Los que estábamos para ser destruidos. Él envió a su Hijo, y ese es el amor de Dios, hermanos, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Por supuesto, el amor consiste en que no va a permitir que la humanidad fracase, que la humanidad sea destruida sin antes darle una alternativa de salvación. Y eso lo podemos ver a lo largo de los tiempos, hermanos. Simplemente podemos, por ejemplo, ¿se recuerdan que Dios destruyó a 2 ciudades en el antiguo tiempo? Destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero antes de su destrucción, les envió la alternativa para salvación. No lo destruyó así nomás, sino les envió la alternativa. Si nos vamos un poco más allá y hablamos un poquito acerca de los antidiluvianos, la humanidad empezó a crecer en maldad y llegó un momento que el intento del corazón del hombre era malo desde su juventud y que Dios decidió destruir al hombre. Pero no lo hizo, y en eso consiste el amor de Dios. No lo hizo sin antes darle una alternativa de salvación. No lo destruyó sin antes darle un espacio, un momento para que el hombre meditara y cambiara su manera equivocada de vivir la vida y poder salvarse de la destrucción que venía. Hermano, pero el arca habrá tenido espacio para todo, para toda la gente que se hubiese arrepentido. Sí. Allí, como volvemos, Dios en su inmenso poder, pues hace lo imposible, lo hace posible. Hubiera habido espacio para todos. Entonces, Dios no manda juicio, no manda destrucción sin antes mandar una alternativa. Mandar una forma de poder salir librado de ese juicio. Y en eso precisamente, hermanos, consiste el amor de Dios. Y aquí concluimos que Dios es amor. Pero el término no condena a nadie
vale la pena que lo revisemos. Porque hoy hay muchas personas que llevan una vida de pecado, una vida de inmundicia, y terminan diciendo, cuando se les habla de Dios y de lo que viene al final, terminan diciendo, yo lo único que sé es que Dios es amor, y no condena a nadie. La Biblia nos dice que Dios es amor, pero también, y esto también es como una respuesta común. Sí, es cierto, Dios es amor, y no lo negamos. Pero también Él es un fuego consumidor. ¿Por qué? Porque el amor no consiste en pasar por alto los errores de la humanidad. Entonces, vamos a revisar, hermanos, ya vamos a revisar el material, porque ahí está como aclarando algo importante. Solamente el texto de memoria. O antes del texto de memoria, hermanos, el objetivo dice. El objetivo de este tema es establecer un compromiso de integridad en el cumplimiento de su palabra todos los días de nuestra vida para recibir las bendiciones de Dios. Ah, qué bonito. Establecer un compromiso de integridad en el cumplimiento de su palabra. Darme cuenta hoy con lo que vamos a hablar, yo debo darme cuenta que Dios es amor, pero para poder yo recibir de sus bendiciones, de su benevolencia, debo estar comprometido. Qué bonito esto, hermano. Debo estar comprometido de seguir una vida de integridad delante de Él, una vida de obediencia a su palabra, a sus santos mandamientos. Y eso va a garantizar, por supuesto, que yo voy a recibir las bendiciones de parte de Dios. ¿Cuáles bendiciones? Todo, hermanos. Bendiciones materiales, y voy a recibir también el regalo de la vida eterna. Entonces, hermanos, el texto de memoria dice: de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. 62:12 del libro de los Salmos. Aquí está claro, porque nos dice: Señor, tú eres misericordioso y tú vas a pagar lo que es justo. Porque Dios, hermano, debemos entender esto. Dios es un juez justo y va a pagar conforme, como dice aquí, conforme a la obra de cada uno. Entonces, hermanos, antes de seguir, voy a dejar un pequeño instante por si alguno de los hermanos de ustedes, hermanos, han traído el texto de memoria. Pónganse de pie, mis hermanos, y en este momento dejo un espacio para que el que tenga un texto de memoria lo diga a una misma voz con los que están reunidos ahí en casita. Amén. Bien, hermanos amados, el comentario dice, descansen, dice el comentario: las personas consideran que Dios no puede ser malo y que tendrá misericordia de ellas, porque un Dios que es todo amor no puede ser un Dios destructivo. Hermanos, estas palabras que podemos haber escuchado cuando dice las personas consideran que Dios no puede ser malo. ¿Compartimos estas palabras? Sí, las compartimos. Dios no puede ser malo. Dios es todo amor. Todo esto lo compartimos. Pero la gran pregunta sería: ¿en qué consiste el amor? O mejor dicho, ¿en qué consiste la maldad? ¿En qué consiste la maldad? Por ejemplo, si un hijo se porta mal, ¿qué hace un padre? Lo corrige, lo castiga por su error. Entonces, si una persona comete un error, se corrige, se castiga y se le dice: no lo vuelvas a cometer, y sigue incurriendo en el mismo error,
va a llegar a tener su consecuencia. Va a llegar a tener una consecuencia fatal quizás. Decía una persona, bueno, si alguien, por ejemplo, nos vamos a lo material, hay leyes de tránsito y va manejando su vehículo, pero él no respeta leyes de tránsito. Y hay un alto y él se lo pasa. Está constantemente violando las leyes de tránsito. Va a llegar un momento que va a fracasar porque no está siguiendo una línea que cumplir. Hermanos, en el amor de Dios, Dios también ha dado leyes a la humanidad. Ha dado mandamientos, leyes, estatutos, preceptos, ha dado una regla de vida. Y nos dice su palabra, por ejemplo, el Salmo 19, nos dice, nosotros somos amonestados por medio de esa palabra. Pero si lo guardamos, si no lo guardamos, trae consecuencias. Si no guardamos su palabra, trae consecuencias. Pero si la guardamos, dice, hay un grande galardón. Entonces, hermanos, ahí hay leyes. Pero si nosotros constantemente estamos violando estas leyes y dejamos a un lado las leyes de Dios y estamos violándolas constantemente, estamos haciendo constantemente lo contrario a la voluntad de Dios, va a llegar un momento que vamos a tener un desenlace fatal. Y no es porque Dios nos haya destruido, sino Él nos puso reglas, Él nos puso leyes. Y al final, ya lo vamos a revisar, que al final el culpable de llegar a un desenlace fatal no fue otro, sino yo mismo. Volvemos al ejemplo material. El que no siguió leyes de tránsito. ¿Quién fue el que tuvo el error de que este fracasara? ¿Fue los encargados de poner esas leyes? No. Ellos pusieron sus leyes para que las personas pudiesen tener transitar de una manera segura. Pero el violar las leyes de tránsito trajo que las personas estén constantemente fracasando porque están violando esas leyes. Simplemente muchos de los grandes accidentes son por el uso del teléfono. Hay una ley de tránsito que dice que no se puede hacer el uso del teléfono cuando se va manejando, pero la gente lo hace y fracasa. Entonces, hermanos, así, eso es material, pero ya no fuimos también a lo espiritual. Así nos ha puesto leyes el Señor. Y la constante violación a estas leyes, va a traer también consecuencias letales a nuestra vida. Entonces, debemos tener claro, hermanos, que las personas consideran que Dios no puede ser malo y están en lo correcto. Y Dios es misericordioso. Vámonos en este primer párrafo, nos vamos con esto, hermano. Dios es un juez justo. Y dice Salmo 62:12, que ya lo vimos de memoria. Y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y el pagar conforme a su obra no lo vuelve injusto. Debemos entender eso. El pagar conforme a la obra no lo vuelve injusto, hermano, sino lo vuelve justo. Entonces, dice el otro comentario. El hombre, en su meditación sobre el juicio final, cree que Dios en su misericordia perdonará a todos los pecadores. Tan es así que muchos hombres prefieren disfrutar de sus bienes, satisfacer sus vanidades y andar conforme a sus caminos para que en el ocaso final de su vida busquen a Dios y con un arrepentimiento final obtengan la vida eterna. Esta es la conclusión a la cual ha llegado el hombre al querer comprender el amor de Dios. Y dicen, y esto lo hemos escuchado,
más que todo en jóvenes, que cuando se les habla de la palabra de Dios, dicen, pues yo ahorita no estoy pensando en eso. Estoy joven, voy a disfrutar la vida, estoy joven. No estoy pensando en seguir un camino que me ponga algún tipo de restricciones. Quizás lo puedo hacer cuando ya esté mayor. Si es un mayor quien está hablando, le dice, quizás cuando esté como usted, puedo ir buscando, cuando ya disfrute de la vida. Hermanos, el gran error de nosotros los humanos es que muchas veces creemos que somos nosotros, ¿cómo le quiero decir? A veces creemos que nosotros somos los que manejamos nuestra vida, como que somos los dueños de nuestra vida. Y no nos damos cuenta que la vida del hombre es fugaz. No nos damos cuenta que nosotros no somos, realmente no tenemos nosotros como esa facultad de decir cuánto tiempo voy a vivir. Y debo entender esto, hermanos, porque el hombre en su meditación, en su análisis sobre el juicio final, precisamente dice esto, que Dios en su misericordia perdonará a los pecadores. Y luego también dicen, bueno, lo que puedo hacer es buscar un arrepentimiento, pero ya cuando ya mi vida ya esté al final. Veamos, hermanos, qué nos dice en el libro de Juan, capítulo 17. Libro de Juan, vámonos al libro de Juan, hermanos, por favor, en su capítulo 17. Y dice, capítulo 17, versículo 25, de la siguiente manera. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Qué bien esto, hermanos. El mundo, lo decía Jesucristo, decía, Padre, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. El mundo, hermanos, en nuestro tiempo de igual manera no conoce a Dios. Solo han escuchado que Dios es amor, pero en realidad no han escuchado en qué consiste el amor de Dios. Y como Él es todo amor, dicen, Él no va a destruir a nadie. Él va a perdonar a los pecadores. Y si esto nos lleva, hermanos, podemos pensar, Dios, lo que dice la palabra de Dios, ¿quiere Dios la muerte del impío? No. Dios no quiere la muerte del impío. Dios lo que quiere es que el impío se aparte de su mal camino y que busque a Dios. Y luego dice, bueno, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro será amplio en perdonar. A eso se le llama amor. Se le llama amor a esa oportunidad que Dios da para salvación. Se le llama amor a que Dios envió a su Hijo para que muriera por los que estábamos condenados a muerte. Eso es el amor de Dios. Entonces, ¿Dios quiere la muerte del impío? No. No quiere, pero sí quiere que el impío sea parte de su mal camino. Porque en esa condición de error ya vamos a revisar realmente quién es el culpable de tener a su final una condena o una destrucción. Entonces, mis hermanos, el hombre, nosotros no somos los que manejamos nuestra vida y cuánto tiempo vamos a vivir. No podemos esperar hasta el final, porque de repente hay personas que dicen, bueno, ya al final de mi vida podría ser de que al final me arrepienta. Y de repente se puede pensar, por ejemplo, aquellos hombres que estaban crucificados junto con el Señor, uno a su derecha, otro a su izquierda, ¿se recuerdan?
estaban crucificados, hermanos. Estaban ya en las horas finales de su vida. Que allí ya no había escapatoria, allí lo que les esperaba era la muerte. Uno de ellos empezó a decir, bueno, y este que no es el Hijo de Dios, porque decía que era el Hijo de Dios, bájate y de una vez, bájanos a nosotros también, échanos la manita y vamos a salir de este problema. Ellos le decían de esa manera, bájate, que no eres el Hijo de Dios, uno. Pero el otro decía, Señor, le decía, nosotros somos, qué bien esto, porque decía, nosotros somos estamos recibiendo nuestro justo pago. Estamos recibiendo la consecuencia de nuestros errores, pero tú no. Tú eres justo. Y luego acuérdate de mí, le decía, cuando vengas en tu reino. Entonces, uno de ellos tenía una actitud como el mundo la tiene. Dios es amor y no condena a nadie. Y el otro tenía una actitud de arrepentimiento. Entonces, hay personas que han dicho, estos tuvieron la oportunidad de arrepentirse en su último momento, correcto. Y uno de ellos pues se arrepintió en su último momento de vida. Pero ¿quién sabe o quién tiene esa seguridad que nosotros al final de nuestra vida vamos a tener un último momento de arrepentimiento? No lo sabemos. Hay personas que mueren como antes le decían la muerte repentina, hoy es el paro cardíaco. Hay gente que muere de un infarto que solamente platicando estaba y de repente cayó. No hubo oportunidad de decirle, Señor, perdóname todos mis errores. Hay gente que ha impactado en algún vehículo y de una pierden la vida. No queda la oportunidad de quedar un momento en agonía y quizás así decir, Señor, perdóname mis errores y tener un arrepentimiento genuino. No queda ese espacio. Hermanos, lo que quiero decir con esto, amigos, lo que quiero decir con esto es, no podemos nosotros hoy decir, voy a esperar hasta que llegue, hasta que sea un mayor, hasta que llegue el final de mi vida. No puedo hacerlo de esa manera. Entonces, dice el comentario, Dios anticipó que habrían hombres que no obedecerían sus mandamientos ni buscarían la vida eterna, por lo que estableció un castigo para aquellos que no cumplan sus leyes. Dios estableció precisamente esto. O sea, no estaba fuera del alcance de Dios, que Dios lo sabe todo. Y él sabía que el hombre iba a seguir, que hay dos caminos, unos iban a seguir el camino del bien y otros el camino del mal. Aquí les dijo dos caminos, el camino de la vida y el bien y el camino de la muerte y el mal. Escogeos vosotros cuál de estos caminos vas a seguir, la vida o la muerte. Unos escogimos la vida y otros han escogido el otro camino. Pero un camino lleva hacia la salvación, hacia la vida eterna, y el otro camino lleva hacia la condenación, hasta la muerte eterna. Entonces, hermanos, Dios sabe esto. Y él anticipó entonces que hay salvación para el que luche por hacer el bien y hay condenación para aquel que no quiera hacer el bien. Dice libro de Sofonías, hermanos. Busquemos libro de Sofonías, hermanos, por favor. Sofonías, y vamos a leer en el Sofonías. Este libro es pequeñito, cuesta encontrarlo. Bueno, a mí me cuesta. Libro de Sofonías. Y leemos, hermanos, en el capítulo 1 de Sofonías. Al fin lo encontré. Capítulo 1 de Sofonías. Y vamos a leer el versículo 4.
que dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 4 al 6. Dice: y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén, y exterminaré de este lugar el remanente de Baal y el nombre de los Chemarín con los sacerdotes. Y a los que se inclinan sobre los terrados al ejercicio del cielo, y a los que se inclinan jurando por Jehová y jurando por su rey, y a los que tornan atrás de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni preguntaron por él. Entonces dice la palabra de Dios: voy a exterminar, a destruir. Voy a extender mi mano sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén. Pero empieza el Señor como a enumerar a quienes. Voy a destruir a aquellos hombres que han dejado a Jehová y han seguido a los Baales. O han seguido a este Dios. Por eso dice él, han seguido a los Baales, o han seguido, lo vuelvo a leer, dice, o a los Chemarines. Entonces, hermanos, a todos aquellos adoradores de dioses paganos, el Señor está diciendo que los va a destruir. Anticipadamente está diciendo: voy a destruirlos. Pero si uno de estos sacerdotes de Baal, si uno de estos seguidores de Baal, de adoradores del sol, adoradores de los bosques, si uno de estos se arrepentía de su error y volvía a Jehová, ¿será que Dios le decía: no, tú vienes contaminado, vete? No, hermanos, no era así. Él le decía: deje este hombre impío su camino, ese hombre inicuo, deje sus pensamientos, pero vuélvase a Jehová. Y allí está el detalle, hermanos, que Dios había anticipado la destrucción, pero solamente para aquel que seguía el camino de el error. Pero si el hombre se arrepentía y antes de su destrucción volvía a Jehová, las cosas cambiaban. Simplemente, hermanos, la mente, hablar de destrucción, que nos lleve entonces a ciudades que fueron perdonadas. Por ejemplo, Nínive, ¿se recuerdan? Jonás fue a predicar a Nínive. Y el pregón era: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no dijeron: Dios es amor y Él no creo que nos destruya así por destruirnos. Él no condena a nadie. Ellos no dijeron eso, hermanos. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, y era el decreto. ¿Pero por qué? Por su manera equivocada de llevar la vida. Pero al final, los moradores de Nínive, primero su líder, su rey, y todos como decreto dijeron: presentémonos delante de Jehová entonces. Vengamos delante de él. Se vistieron de saco de silicio y ayunaron, rogaron al Señor su perdón. Y como Dios es amor, ¿qué creen que hizo? Los perdonó. Pero para poder ser perdonados tuvieron que dejar su pasada manera de vivir. Para poder ser perdonados tuvieron que dejar su manera equivocada de vivir la vida y venir en arrepentimiento delante de Jehová. Pero si ellos hubieran dicho: no creo, este que viene predicando, este que viene diciendo que nosotros vamos a ser destruidos, este no ha leído que Dios es amor.
Dios es amor y Él no condena a nadie. Él no nos va a destruir. No hagan caso. Él no nos va a destruir. No tengan miedo. ¿Qué creen que hubiera sido el desenlace de los moradores de Nínive? Hubieran sido destruidos, hermanos. Entonces, Dios así lo ha dicho, hermanos. Y la humanidad, por eso es necesario que la humanidad sepa perfectamente que Dios es amor, pero su amor consiste en que Él reemplazó nuestra muerte y puso en lugar de nosotros a su Hijo Jesucristo. Y Él ya murió por nosotros. Solo resta que nosotros hagamos uso de ese sacrificio y empecemos a vivir una vida de obediencia a Dios. Hermano, pero nosotros no somos obedientes. Correcto, no somos 100% obedientes, pero al menos luchamos por obedecer y ahí vamos avanzando. Entonces, hermanos, en eso consiste el amor. Dios no va a condenar a nadie sin antes darle su espacio de arrepentimiento. Y al final, la palabra de Dios nos enseña algo bien importante. Y nos dice que Dios, y bueno, esto lo vamos a ver, lo que nos dice es de que Dios realmente no condena a nadie, sino que, lo vamos a ver otro momentito porque todavía falta acá. Dice, Dios no es culpable de la condición en que viven los pueblos o naciones, tampoco es el responsable de las enfermedades que padecen algunas personas. La guerra, las enfermedades, la escasez son causadas por el mismo hombre. Además, con sus iniquidades han propiciado que Dios se retire de él. Veamos Isaías 59. Vámonos al libro de Isaías. Isaías 59, hermanos, nos dice desde el versículo 2. De la siguiente manera, se lo leo, hermanos, dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, ¿qué es lo que el responsable realmente de su fracaso? No es Dios quien es el responsable de que el hombre fracase o que el hombre llegue a ser destruido. No es Dios, hermanos, y esto debemos tenerlo claro. El responsable es o somos nosotros mismos. Y aquí lo dice ya el profeta Isaías. Lo dice: vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nuestras acciones han hecho que estemos en una enemistad con Dios. Entonces, sigue diciendo, hermanos, el pasaje: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben trabajo y ponen iniquidad. Entonces, ¿quién es el responsable? Al final, hermanos, nos damos cuenta de algo importante, y es que Dios nos ha dejado nuestra libre decisión. Y sí nos está constantemente diciendo que nos está anunciando que los responsables somos nosotros mismos de lo que de nuestro futuro, de nuestro final. Nosotros somos los responsables. Si hacemos el bien, vamos a recibir el bien. Pero si hacemos el mal, pues el mal vamos a recibir. Entonces, hermanos, la tierra, vean lo que dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, siempre, busquémoslo, Isaías 24. Isaías 24, 5 nos dice:
y la tierra se inficcionó. Bueno, vuelvo a leerlo. Y la tierra se inficcionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. La tierra se llenó de infección, se enfermó, hermanos, a causa de sus moradores. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a falsear las leyes, a traspasar las leyes, empezó a falsear el derecho, hermanos. Empezó a hacer lo incorrecto delante de Dios y eso trajo su consecuencia. Sigue diciendo el pasaje. Dice más. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. ¿Por qué causa? Porque el hombre, ya lo leímos, que el hombre dice que falseó el derecho. El hombre hizo lo contrario a la voluntad de Dios, hermanos. Dice de esta manera, la tierra se inficcionó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho. Hicieron lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces al final debemos darnos cuenta que el responsable de su propia destrucción es el mismo hombre. No es Dios el responsable. Dios es amor y nos mantenemos allí. Y Él no condena a nadie. La Biblia nos dice, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Entonces, al final nos damos cuenta que no es Dios, sino es nuestras mismas acciones las que nos traen esa consecuencia letal al final. Son nuestras mismas acciones, hermanos. Entonces, debemos hoy, en esta mañana, debemos tener bien claro esto, hermanos. Que Dios es amor, pero su amor consiste en enviar a su Hijo para que muera por nosotros. Eso es el amor. El amor consiste en que aunque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso consiste el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, consiste en que Él, como un juez justo, está haciendo justo juicio para con la humanidad y también que está con sus brazos abiertos esperando a que todos procedamos al arrepentimiento, a que dejemos el camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová y Él le va a perdonar. En eso consiste el amor, hermanos. Entonces, dice más el comentario. Dios es amor. Y lo manifiesta con aquellos que guardan sus mandamientos. Él no condena a nadie. Nuestras propias maldades son las que nos condenan. El apóstol Pablo expresó, lo que sembramos, eso vamos a cegar. 6:7 de Gálatas, leámoslo, hermanos. Capítulo 6 de Gálatas. Gálatas en su capítulo 6 y vamos a leer el versículo 7, que dice de esta manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna. Entonces, aquí está hablando de salvación y de condenación. Si nosotros sembramos o accionamos, hacemos las cosas de la carne, pues vamos a recibir destrucción. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recibir. Jeremías, capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y vamos a leer, hermanos, en su versículo 19.
2:19 de Jeremías. Busquémoslo rapidito, hermanos. Dice de la siguiente manera: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esto ya lo habíamos dicho, que en realidad Dios no es el culpable de nuestra condición en que vivimos o lo que vamos a recibir. Somos nosotros mismos. Tu maldad, mi misma maldad, hermanos. Mi misma maldad es la que me condena. Tu maldad te condenará y tu maldad te castigará, y tu apartamiento te condenará. Apartarme de Dios y no querer tener a Dios en mi noticia, a eso le llama condenación. Me voy a condenar. Y el hacer maldad, el hacer pecado, también me trae consecuencias letales, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que realmente nosotros, hermanos amados, nosotros somos los verdaderos responsables de lo que estamos cosechando para nuestro final. Dice más: la maldad y el pecado solo conducen al camino de la destrucción y a la condenación. Y condenación para los que en la vida presente no cumplen con la voluntad de Dios. Proverbios, hermanos. En el libro de Proverbios, pues nos dice la palabra de Dios, capítulo 11, vamos a verlo. Proverbios capítulo 11, y dice su versículo 19. Dice de la siguiente manera: como la justicia es para vida, así el que sigue el mal es para su muerte. Y solamente, vuelvo a repetir, solamente esos dos caminos, hermanos. No hay más. Solamente esos dos caminos. El camino de la vida o el camino de la condenación. El camino de la obediencia o el camino de la desobediencia. Y como la justicia es para vida, cuando nosotros tratamos de tratar de ser justos delante de Dios, hacer lo correcto, dice, el camino de la justicia es para vida, así el que sigue el mal, se está siguiendo el camino de la muerte. Solamente dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Dios ahí nos deja nuestra libre decisión, que queremos escoger. Y ese pensamiento, si llegó en nuestros amigos, yo pienso de que Dios no condena a nadie. Hermanos, no es Dios. Son nuestras mismas acciones las que nos llevan a la condenación. Pero mientras tenemos vida, tenemos la esperanza de cambiar nuestra historia. Mientras tenemos vida, tenemos la esperanza de cambiar esa manera pasada de vivir y tratar de llevar una vida de obediencia a Dios. Y eso va a cambiar realmente nuestra historia. Y allí sí, el amor de Dios se manifiesta de esa manera y me perdona. Sí, dejo mi pasada manera de vivir, Él me perdona. Y allí recibo de su benevolencia. Dice más: este es el amor de Dios, la justicia que el hombre no comprende. Vuelvo a repetir: este es el amor de Dios, la justicia que el hombre no comprende y que depende de su comportamiento para recibir bendición o condenación. Ese es el amor de Dios, que Dios es justo y no va a darte a ti o a mí lo que nosotros no nos merecemos. No nos va a dar. No va Él a condenar a un justo. Si no, pensemos, hermanos, un momento cuando Sodoma y Gomorra, que lo mencionamos hace unos minutos. Ya le decía, por ejemplo,
le decía a Abraham, Señor le decía, y si en Sodoma hubieran 50 justos, ¿vas a destruir al justo juntamente con el impío? No, le dijo. Por amor a esos 50 no lo destruiría. Y si de los 50 hubieran 5 menos y hubieran 45, tampoco lo destruiría. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos vamos, hermanos? Que Dios es justo y no va a pagar al hombre lo que el hombre no se merece, lo que nosotros no nos merezcamos. Dice Apocalipsis 22, ya casi vamos a ir cerrando, hermanos. Apocalipsis capítulo 22. Dice de la siguiente manera. 22:12 de Apocalipsis. Dice, y he aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar, ojo con esto, hermano, mucho cuidado con esto, dice, para recompensar a cada uno según fuere, ¿qué cosa, hermanos? Su obra. Yo vengo presto y traigo mi galardón conmigo. Y voy a recompensar a cada uno, voy a pagar a cada uno lo justo, según fuere su obra. Si mis obras fueron obras de justicia, ya lo vimos allí, hay vida. Pero si yo seguí el camino de la injusticia, si yo seguí el camino de la maldad, de la desobediencia a Dios, entonces también viene mi recompensa o mi consecuencia. Entonces, hermanos, dice como punto final, hermanos, actuemos de tal manera que nuestras obras hablen en favor nuestro en el día del juicio, y éstas nos conduzcan a vivir siempre sobre la tierra. Cerramos, hermanos, con el libro de Salmos. Salmos en su capítulo 37, versículo 9. Salmos, capítulo 37 y su versículo 9 dice, del 9 al 11 dice, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no será el malo, y contemplarás sobre su lugar y no parecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y esta es la promesa del Señor. Los malos, los malignos, van a ser talados. Entonces, el que exista un juicio final y una destrucción para los impíos, ¿convierte a Dios en malo? No. ¿Convierte a Dios en un Dios que no tiene amor? No, hermanos. No, porque Dios no está destruyendo a la humanidad sin darnos ese espacio para el arrepentimiento. Entonces, ¿qué debo hacer hoy? ¿Qué debemos hacer? Bueno, la Escritura nos dice que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos venir en arrepentimiento delante de nuestro Dios. Y eso nos va a traer, el venir en arrepentimiento de Él, nos va a traer a nosotros como una mayor esperanza de recibir el galardón o el regalito, mejor dicho, el regalito de la vida eterna. Vivir. Entonces, hermanos, vale la pena luchar. Amigos, si de repente llegó ese pensamiento y decir, yo pienso que Dios no condena a nadie. No,
Dios no condena a nadie, o el hombre no recibe el mal, sino es la consecuencia de su error. Dios no condena a nadie, sino tu misma maldad, mi misma maldad. Mi misma maldad me castigará y mi mismo pecado me condenará. Y esa es la condición del hombre. Así que, mis hermanos, debemos entender esto y debemos comprender que el fin de todo este discurso oído, dice la palabra de Dios, que es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis hermanos, llegamos hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y lo que hemos revisado, Dios lo pueda fructificar en nuestra vida y podamos, por supuesto, ir creciendo en conocimiento y en obediencia delante de nuestro Creador. Hermanos, me despido de ustedes con el saludo fraternal. Paz a vosotros. Bien, amados hermanos, luego de que hayamos escuchado esa meditación de la palabra de nuestro Dios, esperando de que cada una de esas palabras que nuestro Dios ha traído a nuestra vida haya quedado algo en nosotros y pues que lo pongamos en práctica, ya que sabemos que al momento que ponemos en práctica todo, o que nos recordemos de ello, pues vamos a ir mejorando. Así, mis hermanos, les invito a que entonemos la alabanza número 41, que lleva como título Dios te ve. Cantemos, hermanos. Cada paso que das en la senda que vas, hay un Dios que te ve. Engañarle jamás a ese Dios tú podrás. Hay un Dios que te ve. Dios te ve. Hay un Dios que te ve.
alabanza nos ha dicho, pues que nuestro Dios siempre nos ve y que sabemos que nuestro Dios nos va a corregir cuando Él sepa que estamos quizás haciendo lo contrario a Él. Por eso, hermanos, debemos de estar siempre con integridad delante de nuestro Dios, ya que solo así pues no seremos juzgados, si estamos íntegros delante de Él. Pero sabemos que es difícil, sí es difícil, hermanos, pero sí, todos nos encomendamos en las manos de nuestro Dios, pues será más fácil, ya que tener de nuestro lado nuestro Dios es una grande ventaja. Por eso, hermanos, queda en cada uno de nosotros, en el cual queramos, verdad, el poner en práctica todo lo que nuestro Dios nos trae a nuestra vida y poner pues ese esfuerzo de cada uno para así, hermanos, pues que nuestro Dios se agrade de cada uno de nosotros, de nuestras acciones y de todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Hasta aquí ha llegado mi participación. Solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, estamos llegando casi al final ya de nuestra reunión. Prácticamente, hermanos, concluimos solamente dentro de los anuncios. Solamente, mis hermanos, para el texto para el próximo sábado está en Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Vamos a orar, hermanos, y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito Dios, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel. Venos aquí, Señor, delante de tu presencia, agradecidos en gran manera por el don de la vida, porque nos das esta oportunidad, Señor, de ver la luz de este día. Agradecidos, Señor, porque has hablado en nuestra vida y nos has enseñado que tú eres amor y que tú no condenas a nadie, sino que tú has dejado reglas claras, Señor. Has dejado leyes que cumplir. Y si nosotros no las cumplimos, pues somos los responsables de lo que nos ha de acontecer. Soberano Dios, gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, por esta reunión. Y te pido, Señor, que tú bendigas en gran manera a toda tu iglesia, tanto los que estamos presencialmente como aquellos que todavía permanecen en sus casitas. Llegará el momento que todos nos vamos a reunir en tus casas, Señor, si es así tu voluntad. Soberano Dios, bendice a toda tu iglesia y permite, Señor, que podamos hallar gracia delante de ti. Soberano Padre, prácticamente estamos también a las puertas de una maravillosa fiesta. Estamos, Señor, a las puertas de esta solemnidad. Queremos pedirte desde ya, mi Dios, que tú permitas que tanto los que vamos a estar presenciales como los que van a estar en casa, quizás de una manera virtual, que todos podamos recibir de tu bendición, Señor. Que nos ayudes para que todo salga bien, de la mejor manera, que podamos alcanzar de esa manera de tu benevolencia. Bendice a toda tu iglesia, tanto a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Si existiera persona con algún problema de enfermedad, tú llevas, Señor, la salud conforme a tu misericordia. Lleva también consuelo a aquellos que recientemente han perdido un ser querido y están llorando a sus seres amados. Señor, lleva tú ese consuelo, ya que tú eres nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Bendícenos, Señor. Bendice a tu iglesia y permite, Señor, que sigamos adelante, siempre teniendo ese blanco que es la vida eterna, no perdiéndolo de vista nunca, Señor, y siempre luchando por hacer tu voluntad. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Voy a pedirles que inclinemos el rostro y recibamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia.
Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos.